Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les bendiga de manera especial. Como de costumbre, ayer recibimos saludos de nuestra hermana Auxi García, comunicándose desde Costa Rica y enviándonos saludos a la audiencia también. Que Dios le bendiga. También a Armando García, que desde Costa Rica, del Limón, nos envía siempre saludos y se comunica con nosotros. Que Dios le bendiga de manera especial. También enviamos saludos fraternos a Berman Narváez, Fátima Vilés, al conductor de Chispazo Radial, a Emir Alec, Juan Hernández, Juan Gómez, también a Tomás Augusto Victoria, Michael Espinosa, Araceli Cruz, Carlos Espinosa Rojas, también a Julio Cárdena, Pablo Torres, bendiciones, a la familia Hernández, la familia Ruiz, la familia Gutiérrez, que son muchos, así también como a Yader Peña, a Ernesto Rojas, que labora aquí en Jinotepe. También saludos a Leonel Barahona, saludos también a Antonio Cuadra, saludamos a Albita Bolaños y a Ana Dolores Cuadra, a Juan José Baltodano. También saludamos de manera especial a Mario Ruiz, Lisette Navas, Joel Reyes, el día de ayer, ¿verdad? Gracias por tu comentario, Joel, que Dios te bendiga de manera especial. También saludos al hermano Francisco Hernández de Diriamba, bendiciones. A Emir Alex, Dios te bendiga de manera especial. A Leida Laura Burto, a Linda Valle Martínez, a Carlos Medina, bendiciones pues a todos. También a Manuel de Jesús López, a Elmercito Avilés Chávez, Sara Flores, Juan Carlos Navarretes, bendiciones también a toda la familia, ¿verdad?, de nuestra hermana Juanita Hernández y Juanita Gutiérrez de aquí de Diriamba, bendiciones pues a todo de manera especial, también a mi hermana Argentina Morales y a nuestro hermano Miguel Ruiz, bendiciones pues a todos. Vamos a reflexionar hoy en esta mañana en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 1. Para ello vamos a leer del versículo 43 en adelante. Lo haremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. En el camino del Evangelio, muchas personas aún no entienden qué es lo que Dios quiere o pretende con tu vida. Normalmente nosotros decimos: yo voy a hacer con mi vida lo que me place, como algunos me expresan, y hasta cierto punto pues tienen la razón. Pero recordemos algo: necesitamos de un ayudador que se llama Jesucristo y que claramente expresó él diciendo: sin mí nada podéis hacer. Es muy diferente las frases expresadas por Pablo ya cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que él me fortalece. Esto significa que Pablo tuvo una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Y al final él hace comparaciones y se da cuenta de algo. Cuando él estaba sin Cristo no podía nada, pero ahora que estaba con Cristo, por eso expresa con afirmación diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Algunas personas hasta la vez no han entendido por qué Jesucristo quiere discípulos, por qué Jesucristo quiere que le sigas. La verdad es que el día de ayer retomamos un tema hablando de que cuando estamos en el pecado, cuando estamos en ese lugar inerte de ir hacia la victoria, entonces el Señor Jesús en su infinita misericordia ha abierto una puerta para que tengas escape, como cuando iba a ser destruido a Sodoma y Gomorra, y que el ángel de Dios que bajó, y dice la Biblia que le comunicó y le dijo a Lot y a su mujer y a sus hijas: escapen por su vida. Esto habla de que es lo que el Señor Jesús quiere, que nosotros escapemos del pecado, que nosotros escapemos del lodo cenagoso, que podamos escapar de esa opresión que el enemigo tiene sobre las almas y sobre la vida, que les imposibilita entrar a la vida que Cristo tiene para ti. Es así que cuando Jesús viene a este mundo, en su inicio de ministerio, sabemos que el mismo Satanás, el diablo, quiso matarle a través de Herodes, uno de los, podemos decir así, uno de los líderes más infames que ha tenido el Imperio Romano, porque todo el Imperio Romano siempre ha estado liderado por personas que inclusive han tenido muchos problemas, quizás hasta podemos decir de pensamiento. Pero la verdad es que el enemigo de las almas siempre se ha levantado para querer evitar que tú escapes de las garras del pecado, que son las artimañas que él tiene para que no podamos nosotros tener vida juntamente con Cristo. Y Jesús, cuando él inicia su ministerio, dice la palabra de Dios, eligió a 12 varones que anduvieran con él y ser enseñados y que pudieran aprender las enseñanzas directamente de Jesús. Es así que cuando él empieza su ministerio, dice la Biblia, entonces el Señor Jesús buscó a 12 varones. Y uno de ellos, que puedas tener un privilegio, porque el hecho de que tú estés militando en el camino de Dios es un privilegio. Es un privilegio que no todos lo tienen, y es una salvación que tú tienes en tu vida. Por eso no podemos, como dice el mismo Pablo, abandonar esa salvación tan grande que Dios tiene para ti y para mí. Es así que dice la Biblia que vino Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y es lo que el Señor quiere contigo. El Señor quiere que le sigamos. Algunos conceptos dicen, pues es una invitación que Dios te hace directamente. Cuando el Señor le dijo a Felipe: sígueme, es una invitación que Dios le hizo, al igual que te invita a ti y me invita a mí, para que podamos seguir los pasos del Maestro. Pero ¿qué significa estos pasos? Significa el camino hacia la santificación, el camino hacia la santidad, el camino hacia la redención, que solamente lo podemos encontrar en Jesucristo y nadie más. Cuando escuchó Felipe que le dijo al Señor: sígueme, y dice la palabra de Dios que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y inmediatamente algo que me llama la atención es que Felipe le siguió. Nosotros hemos tenido muchas dudas en seguir a Cristo, e inclusive me encuentro con muchas personas que están en las iglesias congregándose y de repente, de la nada, ya no quieren seguir, se van porque no han entendido lo que significa en sí esa invitación que Dios les ha hecho de sígueme. Algunas personas dicen, ¿verdad? Sí, es que es difícil, pero la verdad es que sígueme significa ir tras los pasos de alguien para escuchar sus consejos y sus enseñanzas. Es lo que el Señor le estaba diciendo en este instante a Felipe: ven, sígueme, aprende lo que yo te voy a enseñar, aprende de mi conocimiento, para que puedas entender que en realidad el Señor no te ha llamado para que vivas en una derrota total. El Señor no te ha llamado para que el enemigo de las almas haga dominio sobre ti. Dice la palabra del Señor que seréis libres, porque la palabra que os he enviado os hará libre, dijo Jesús. Esto habla de una libertad del pecado. Cuando ya el pecado ya no tiene ningún dominio sobre tu vida, entonces eres libre. Era una similitud de lo que el Señor quería con Israel, que dejasen de ser esclavos para que fueran libres en una tierra como señores. Es lo mismo el Señor. El Señor quiere que rechacemos el pecado, dejemos de ser esclavos del pecado, dejemos de ser esclavos de Satanás, el diablo, y que al venir a Cristo podamos ser libres para poder recibir las retribuciones que Dios tiene para sus hijos en gloria. Ahora dice la Biblia que Felipe le siguió, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo:
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí vemos rápidamente que ya Felipe está invitando a otra persona para seguir a Jesús. Él se dio cuenta de que en Jesús había algo especial. Él se dio cuenta que Jesucristo era el Mesías. Él se dio cuenta que Jesucristo era Dios mismo. ¿Por qué nosotros no seguimos a Jesús? Porque aún esos conceptos no los hemos creído en nuestros corazones, y eso es lo que nos hace titubear en seguir las pisadas del buen Maestro Jesucristo, que te está llamando constantemente, y sobre todo en estos últimos tiempos, tiempos de, dice la Biblia, peligrosos, tiempos de angustia, tiempos de persecución, tiempos de gran tribulación, y aún el hombre no tiene la iniciativa de seguir a Jesús. Y aquí nosotros vemos que Felipe se halló otro a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y oigan la respuesta de Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces es lo que tiene que saber. ¿Hasta cuándo te das cuenta de que Jesús te ama? ¿Hasta cuándo te das cuenta de que en Jesús hay poder? ¿Hasta cuándo te das cuenta que en Jesús hay perdón y salvación? Solamente cuando vienes a Él. Por eso Jesús, cuando llamó a Felipe, le dijo: sígueme. En otras palabras, ven. Porque todos los que vienen a Jesús reciben bendición. Todos los que vienen a Jesús reciben salvación y vida eterna. Pero el hombre, en lugar de eso, prefiere muchas veces andar divagantes en las religiones del mundo, en las religiones paganas, en las religiones rindiéndole culto a los baales modernos y a todas esas cosas. Y ellos no se dan cuenta de algo: ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Y no se moleste conmigo, porque no es mi frase, sino es la frase de Dios. El Señor Jehová dijo: ninguna persona que le rinda culto a imágenes o le rinda culto a otra persona que no sea Jehová de los ejércitos no entrará en el reino de Dios. Y esto, vuelvo y digo, solamente lo repito porque es una palabra del Señor. Y si Él lo dice, Él es el que manda. Ahora, aquí, cuando le dice a Felipe: vamos, y él dijo: no creo. ¿Cómo va a ser que de Nazaret salga algo bueno? Le dice: no, de Nazaret no puede salir algo bueno, le dice. Entonces, pero algo importante que Felipe le dice: ven y ve. Es lo que el Señor quiere, síguele. ¿Quieres ver los milagros del Señor? Síguele. ¿Quieres ver la sanidad de Dios? Sigue sus pisadas. ¿Quieres ver cómo Dios bendice? Pues ven a Él. ¿Quieres compartir ese gozo que Dios ha derramado entre sus hijos, ha derramado entre su iglesia? Pues ven, congrégate, que con el pasar del tiempo te darás cuenta de que sí, estás en lo correcto, no te has equivocado, has tomado la mejor iniciativa de tu vida: aceptar a Cristo como lo que Él es, único y suficiente Salvador personal. Y en esta mañana, al igual que como Felipe le hizo la invitación a Natanael, te la hago en esta mañana. Amigo, si aún no has aceptado a Cristo, es momento que le aceptes. Estamos viviendo esos tiempos angustiantes, esos tiempos últimos, como la Escritura lo dice, y es necesario que tengamos a Cristo en el corazón para que podamos tener parte con Él en el reino de Dios. Y es así que dice la Biblia, pues, que Natanael le dijo: entonces vamos. Entonces se fue Natanael con Felipe. Y dice la Biblia que cuando iban llegando, Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y algo que me llama la atención acá de Natanael, que era una persona que no hablaba con engaño, pero era una persona que no sabía ni conocía de Jesús. Así nos podemos encontrar nosotros muchas veces pensando que estamos en lo correcto, pero mientras no vengamos como Natanael, ¿dónde está Jesús?, no nos damos cuenta que Él es nuestro Mesías. Y cuando le dijo un verdadero israelita en quien no hay engaño, esto habla de que si Jesús lo dijo, era una realidad. Quiere decir que Natanael era una muy buena persona y que siempre tenía, en otras palabras, hablaba con la verdad. Pero dice la Biblia que le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Natanael quería saber: ¿de dónde me has visto? ¿A dónde me has visto? Y dice la Biblia que Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Es un hecho que cuando Felipe tenía la conversación con Natanael, estaban solos. Jesús no estaba ahí con ellos. Esto demostraba algo. Felipe inmediatamente fue impactado por esta frase, que solamente demostraba la presencia de Dios omnisciente que sucede en todos lados.
Yo he escuchado a algunas personas que ellos me dicen: hermano, tiene que venir a orar acá, venga a orar por mi casa, venga a orar por mi familia. Y yo le digo una cosa: el Espíritu de Dios está ahí contigo. Lo que pasa es que nosotros no lo clamamos, no le invocamos, que dudamos. Muchas personas necesitan obtener una estatua para creer que Dios les escucha. Pero si nosotros vemos este pasaje bíblico, demuestra algo. Estaba solo Felipe con Natanael, Jesús que estaba a muchos kilómetros quizás, pero en el momento en que Felipe le llama a Natanael, Dios sabía, Jesús mismo sabía de lo que la conversación que habían tenido. Entonces eso significa algo: la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y omnipotencia, que son las tres virtudes, podemos decir, de Dios, y que estaban en Jesús mismo, porque Jesús era Dios. Entonces dice la Biblia, Natanael le dijo: Rabí. Esta palabra Rabí lo está reconociendo: oh, eres el maestro. Porque la palabra Rabí significa eso: oh Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dos términos que la mayor parte de las personas nunca reconocieron de Jesús. En una ocasión a Jesús lo reciben ya cuando se va finalizando, cumpliéndose la semana 69 que habla el profeta Daniel, cuando Jesús entra en un burriquillo a Jerusalén y es recibido como rey. Pero vemos ahí inmediatamente que la gente comenzó a rechazarle nuevamente y no le recibieron. Pero aquí nosotros observamos que Natanael está recibiendo a Jesús como su maestro. Oiga, lo está recibiendo como su Dios y lo está recibiendo como su rey. Entonces algunos dirán: bueno, pues si Natanael lo que le estaba diciendo era: Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Pero en otras palabras, el hecho de venir a Jesús es lo que le permitió que el conocimiento en él acerca de Jesús creciera. Es lo mismo en la congregación. ¿Cómo vas a crecer en conocimiento si no te congregas? ¿Cómo vas a crecer en conocimiento si no tienes la iniciativa de participar de esos cultos congregacionales donde se pone la palabra de Dios? Y es importante porque el conocimiento es importante. Recordemos que la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? En la palabra de Dios. Dios ha querido siempre que tú te des cuenta que Él tiene muchas reglas y son estrictas quizás, pero Dios ha enviado el Espíritu Santo porque a través de ese camino que Dios ha indicado al ser humano puede tener parte con Él en el reino de Dios. Por eso cuando Dios saca de Israel, cuando Dios saca a Israel de Egipto, claramente dice la palabra de Dios que cuando van saliendo Israel, el Señor le da una ley, y en la ley le decía: mediten en ella de día y de noche. Luego le dice: grábatela en los corazones, grábatela en la vida, grábatela. Y en otras palabras, enséñalas a tus hijos. Pero ¿qué pasó con el pasar del tiempo Israel? Cuando ellos caen en transgresión, entonces fue enviado el profeta a decirles: mi pueblo perece por falta de conocimiento de lo que Dios quiere para ti. Aquí nosotros observamos que Natanael no conoce a Jesús. Cuando él viene donde Jesús, rápidamente a través de las palabras de Jesús se da cuenta que él era un maestro, él era el Hijo de Dios y sobre todas las cosas el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? En otras palabras, por eso tan sencillo estás creyendo. Espérate, le dice Jesús, que cosas mayores que estas verás. Y si nosotros observamos en el ministerio de Jesús, cuando estos hombres andaban con Jesús, empezaron a observar el poder que estaba en Jesús. Podían ver ellos la manera como las personas eran sanadas, podían ver ellos cómo los paralíticos se levantaban. Entonces, cada milagro que hacía Jesús en visión o a la vista de todos estos discípulos demostraban algo. La fe en ellos se iba creciendo, la fe en ellos iba aumentando, porque vuelvo y digo, la fe viene por el oír la palabra de Dios y oírla en fe. Por eso cuando el Señor llama a estos discípulos, y pienso de algo, Natanael ya cuando empieza a andar con Jesús, prácticamente su fe se va fortaleciendo, su vida va creciendo. Él dio la espalda total quizás a la vida antigua que él llevaba, y que ahora en Jesús él iba a llevar una vida de acorde a las enseñanzas que Jesús constantemente les daba. Ahora el versículo
último del capítulo, él dice y dijo: de cierto os digo. La palabra de cierto os digo, que Jesús constantemente usaba, era para expresarle que lo que estaba diciendo era una confirmación, o en otras palabras, esto será así. Y dice la Biblia: de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí habla el Señor del ministerio que Jesús empezará a hacer, y que los discípulos serán testigos oculares de lo que el Señor iba a hacer en cada vida y en cada corazón. La palabra veréis los ángeles bajar y subir del cielo, veréis el cielo abierto. Esto habla de que constantemente ellos iban a ver y se iban a mover en el poder de Dios. Para eso Dios levantó la iglesia, para que la iglesia sea revestida del poder. A través de todos los testimonios que existen en las escrituras, vamos creciendo en fe. Y es más, aquellas personas que tienen fe, las mismas obras que Jesús hizo, nosotros también las haremos, dijo Jesús, y aún mayores, dijo Jesús, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. Es así que cuando escucha esto, Natanael, empiezan a seguir a Jesús. Y de algo estoy consciente: estas personas que andaban con Jesús podían sentir el poder de Dios constantemente. Porque para eso es la iglesia. La iglesia no es para que esté dormida. La iglesia no es para que esté allí soñolienta. La iglesia es para que estemos orando por los enfermos. La iglesia es para que estemos predicando este evangelio. La iglesia es para que estemos allí haciendo la voluntad del que vive, y con todo ahínco y dedicación servirle a nuestro maestro, que fue para lo cual fue llamado Felipe y Natanael, pero también para lo cual tú has sido llamado. Entonces, constantemente a través del tiempo, Dios está haciéndole llamado a los hombres para que procedamos al arrepentimiento, como dice la Escritura, y nos convirtamos aún en sus discípulos o alumnos, para que más adelante nosotros, así, al igual que Felipe, nosotros podamos comunicar el evangelio a los demás, y que la gente en su totalidad entienda que el llamado es para todos. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino de que se arrepienta y que viva. Es por eso que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, y quizás todos los discípulos fueron dispersos, dice la misma Escritura, pero cuando Jesús resucita al tercer día con poder y con gloria, que yo lo creo, y cuando Jesucristo asciende a los cielos, que también yo lo creo con todo mi corazón, que los discípulos empiezan, después del aposento alto, a predicar el evangelio, y hasta la vez este ministerio no ha cesado por todo el mundo. Hoy en esta mañana quizás puedas darte cuenta de que el Señor es tu maestro. Entonces, si Él es tu maestro, debemos de dejarnos enseñar por Él. Si Él, como dice aquí en este pasaje bíblico, es el Hijo de Dios, pues debemos de acercarnos a Él, para que en Él nosotros podamos compartir lo que Dios tiene para tu vida. Y si Él es el Rey de nuestras vidas, entonces eso demuestra algo, y que las expresó Pablo cuando él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Unas palabras de Pablo que sencillamente demostraban algo. Pablo estaba totalmente convencido de que estaba en lo correcto, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ser salvo solo por Él. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos, y nadie puede ser salvo fuera de Él. Por eso dice la Biblia de que Jesucristo es el que salva, y fuera de Jesucristo no hay quien salve. Entonces, en estos últimos tiempos, busquemos a Cristo. Él quiere que sea su discípulo, y culmino con una frase que Jesús dijo: ven y sígueme. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar. Y yo sé que hermana Argentina Morales, y hay muchas personas que están orando. Vamos a orar por una persona, ¿verdad? Ella me dijo que no mencionáramos su nombre. Voy a irla a ver al hospital ahorita, para que los hermanos oren por ella, y para ver qué hace el Señor con esa persona. Es una señora. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Dios. De manera especial te pido que nos perdones, Dios, todos nuestros errores y nuestros pecados. Te ruego de una manera especial, Dios mío, que tu gracia ilumine, Señor, cada una de las personas que están escuchando esta palabra.
Que ellos, Señor, se sientan que tú les has llamado, Señor, que les has hecho una invitación para que te sigan, Dios mío, y que tienen la disposición de llenar esos corazones y esas mentes de entendimiento y conocimiento para acercarse a ti, Dios. De manera especial te clamo por esta persona, Señor, que está en el hospital. En el nombre de Jesús te la presento. Tú eres el que administras la vida, Dios. Tú eres el que das la vida, Señor, y que das la muerte, Dios. Y en esta mañana, Señor, intercedo por ella. Te clamo también, Dios mío, por la familia Hernández. Derrama bendiciones sobre ellos, Dios, sobre cada uno de los miembros de esta familia, Dios. Bendice, Señor, hasta los que están en Estados Unidos, Señor. Derrama bendición a los que están en Guatemala también, a Darling, Señor, a Uber, Dios mío. Derrama bendición sobre Santiago, sobre hermana Ruth Belia, hermano Roberto, Padre. Sobre cada uno de ellos, hermana María, Señor, María José, oh Dios eterno, los niños, Señor. También te clamamos por mi hermana Argentina Morales, Dios mío, hermano Miguel Ruiz, Francisco Gamboa, Dios, derrama bendición hasta que sobreabunden, Dios mío. A Brian, Señor, Alemán, bendícelo, Señor, en su labor, Señor, así también como a Leonel Barahona, Padre, y a Ricardo Barahona, Padre, profesionales del volante, Dios mío, que tú abras ventanas de los cielos, Padre, y que les estés bendiciendo en esta preciosa mañana. También te pido, Padre, que rompas atadura y ligadura, y todo lo que no sea tuyo, Padre, esté cayendo por tierra. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre. Mira que estamos haciendo tu trabajo y tu labor, Dios. Dame fuerza, dame ánimo. Protege, Señor, lo que has puesto en mis manos, Dios mío. Que la unción y que tu Santo Espíritu, Señor, estén ministrando, Padre, cada una, Señor, de las áreas de mi vida, Dios mío. Fortaléceme, Padre, y que todo principado y gobernador de las tinieblas que se levante, Dios mío, para destruir en esta preciosa mañana, lo derribamos por tierra, Padre, y que tu gracia y tu poder ministren a todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tengan buen día. Hasta el día de mañana nos escucharemos nuevamente, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.